Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos a su espacio lleno de amor y de luz, Tejidos de Conciencia, a este espacio que tejemos con mucho amor con Mariancita, que aunque estamos a distancia, estamos súper enlazadas y entretejidas para crear este espacio para ustedes. Y hoy felices de tenerlos en este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Marian? Con frío, Anita, yo con frío el día de hoy, bajó la temperatura así como se fue de picada, pero bueno, siempre bien contenta de estar en el podcast y efectivamente muy enlazadas las dos para poder generar este nuevo episodio que sea con la intención de que sea que tenga información valiosa para todas las personas que nos escuchan, ¿no? Que en lo que escuchen algo les resuene, que algo vibre en sus corazones y que lo puedan llevar a su vida. Yo sé que a veces hacemos episodios que gustan más, a veces hacemos episodios que a lo mejor gustan menos, como suele suceder en la vida, pero lo importante es que se queden con lo mejor para ustedes, ¿no? Como nosotras lo vamos a hacer así, con todo el amor y con toda la disposición. Y si algo no les gusta o no les cuadra, pues déjenlo pasar. No es tan importante. Y lo que es bien importante es que se queden con la información que resuene en su vida y en su corazón y que eso les ayude a poder evolucionar y transformar su vida. Nos ayuda mucho y nos gustaría mucho de verdad recibir feedback de ustedes, que nos digan qué les ha gustado más, de qué les gustaría que habláramos, qué tema les inquieta o cuál es ese aspecto de su vida en donde ustedes puedan decir, bueno, si me pueden dar como camino o tips o lo que sea para poder avanzar algún aspecto de mi vida, sería buenísimo, porque entonces a nosotros eso primero sabemos que nos están escuchando. Y segundo, pues podemos irle dando dirección y voz a las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, por favor, aprovechen, comuníquense con nosotras, escríbanos ahí al WhatsApp si quieren, pero al correo, creo que es más fácil, o por Instagram, por YouTube, también nosotras vemos los mensajes y los vamos a tomar en cuenta siempre, por supuesto. Y claro que con la petición también y que se acuerden de si les gustó el episodio que vamos a hacer el día de hoy, que le den campanita. Campanita, que le den Ujú, compartir que le den compartir y, también. y me gusta, y me gusta. Ujú, Y recordarles el correo para escribirnos info@teos.com.mx. Ujú. Los así es. leemos con mucho cariño. Ujú, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces hoy vamos a entrar en un tema muy delicado y muy profundo, que es el tema de la inclusión. La ¿Qué es inclusión esto y de la la... exclusión, ¿verdad? Sí, la inclusión y la exclusión, como las dos caras de la moneda van juntas? Mm, Y quería, bueno, preguntarte para iniciar este tema, qué significa la inclusión, la exclusión, y sobre todo desde este marco de la conciencia y de la evolución personal y colectiva. ujú. Pues quisimos tocar este tema de la inclusión porque es un tema que surge de manera muy frecuente. Por ejemplo, cuando estoy en terapia con mis pacientes o cuando estamos en la formación para sanadores, el tema de la inclusión y de la exclusión surge de manera importante porque además tiene que ver con el chakra de tierra, ¿no? Entonces, eh, el, la inclusión, y ahorita vamos a ver cómo se va interrelacionando con el chakra de la tierra, que es nuestro primer chakra. La inclusión forma parte del ser humano. Nacemos como no somos una luz
o sea, sí somos una luz, ¿no? Cuando lo hablamos así metafóricamente, somos una luz, el alma es una luz y nos conectamos con la luz, pero no es que llegue una luz a ver por dónde y entonces esa luz se transforme en lo que tú eres ahora, con tu cuerpo y con tu cara y con tu manera de ser. Nacemos de una mujer, nacemos de otro cuerpo y nacemos con un cuerpo. Y como nacemos de otra mujer, pues no nacemos solos. La primer persona que nos acompaña en el momento del nacimiento es la madre. Generalmente el padre también ahí va a estar presente. Entonces nacemos de una madre y de un padre. Y luego, si estuviste acompañado en la experiencia de tu parto por un médico, por una partera, por enfermeras, por quien quiera que haya estado ahí acompañando tu proceso de verte nacer, estás naciendo dentro de una comunidad. Luego, esta comunidad se hace más grande porque es una comunidad que está en un lugar específico, geográfico, ¿no? Está en la Ciudad de México, o está en Atlacomulco, o está en Querétaro, o está en Estados Unidos, o está en Argentina, o en Colombia, o donde quiera que esté este lugar en el que tú naces. Entonces, hay una comunidad todavía más grande, que es la que te va a recibir y la que te va a arropar. Y naces dentro de esta comunidad, eh, la la sensación de estar no es la sensación, es la experiencia de ser una persona que es incluida, incluida en una familia, incluida en un territorio, incluida en todo un contexto, eres incluida, ¿no? Entonces, esta inclusión te va a dar una serie de cualidades o de características que te van a permitir, pues, desarrollarte y desenvolverte en el mundo en donde has nacido, como el lenguaje, por ejemplo. ¿Cuál es el lenguaje que vas a empezar a escuchar desde que naces? Hay personas que escuchan un idioma, hay personas que escuchan 2 idiomas desde el momento de su nacimiento, hay personas que escuchan 3 idiomas desde el momento de su nacimiento, y todos estos idiomas, desde la escucha, te van a dar una inclusión. En la medida después en la que tus ojos empiezan a abrirse y a fortalecerse para poder percibir las imágenes que están a tu alrededor, te van a dar una inclusión visual. Este es el mundo en el que naciste, este es tu entorno, y esto te va dando como un orden interno en donde tú sabes que perteneces. Perteneces, la inclusión y la pertenencia van de la mano. Tú perteneces a esa ciudad, perteneces a este idioma, perteneces a esta madre y a este padre y a esta familia. Y la pertenencia y la inclusión empiezan a dar un orden interno. Es como un tejido que se va tejiendo de una manera, como muy armoniosa para que te pueda dar contención. La pertenencia y la inclusión van a empezar a estar, lo ideal es que estuvieran acordes a tu esencia, a quien tú eres. Yo creo que ahora es más fácil que la pertenencia y la inclusión, este tejido, estén acordes con la esencia, porque actualmente, pues, muchas madres ya observan a sus hijos, los escuchan, le preguntan: "¿Y tú qué quieres? ¿Qué quieres elegir? Qué quieres ser?". Que todas estas preguntas que se hacen a los niños y luego a los jóvenes, y luego que nos hacemos nosotros como adultos, ¿no? En una educación que es como muy rígida, o en donde no se hace un contacto profundo con los hijos, no hay ese tipo de preguntas. Es tú haces lo que yo digo que tienes que hacer, o tú haces lo que se supone que es correcto que tú hagas, o tú haces porque yo considero que lo mejor para ti es que tú hagas algo o te comportes de una cierta manera. Los comportamientos, por cierto, y todas las normas sociales están dentro
de todo este contexto que estamos abriendo de inclusión y pertenencia. Entonces, puedes ver que también en México hay una serie de reglas urbanas, de reglas, entre las personas que van caminando, las que cruzan las calles, las personas que van en automóvil. Hay una serie de reglas aquí que en Estados Unidos no existen, o al revés, en Estados Unidos hay una serie de reglas que en México nos las brincamos por el arco del triunfo y aquí no son importantes, ¿no? Entonces, todas estas reglas y modos de convivencia en los diferentes países y en las distintas regiones te van dando un sentido de inclusión y de pertenencia. Hasta Ah, acá como, sí. ajá, como que escuchas, qué es lo que logras ver. Bueno, hay muchos temas. Por un lado, me pone a reflexionar, bueno, un hermoso libro que me regalaste hace poco que se llama Los patitos feos, Mm, justamente. Es muy bonito porque habla sobre la resiliencia en los niños. Y ujú, al principio empieza a hablar de eso, de cómo un niño, en los primeros momentos de que nace un niño empiezan a decir, ay, tiene tu nariz, oh, tiene tu boca, tiene tu mirada, tiene tu... Como que el parecernos físicamente a nuestra familia empieza a generar ese lazo de inclusión. Y me hace ujú, pensar por a veces supuesto. como, no sé, esos chistes que a veces muy brutalmente hacemos, inconscientemente también hacemos los hermanos o los tíos o los padres, incluso a sus hijos de, ay, vos sos hijo de lechero, Ujú, ¿no? ujú. Porque no te pareces en nada a nadie de esta familia o cosas así. Eh, y quizás eso solo es un rasgo físico, pero ¿cuántas otras cosas hay que si me salgo un poquito de la norma en mi familia, dejo de sentirme incluido? Sí, bueno, y no es que tú te salgas, es que te sacan, te Mm, excluyen, ¿no? Porque, vamos a decir, en una familia, voy a poner este caso, en una familia, por ejemplo, en donde naces y no te pareces a nadie o te pareces a un ancestro, voy a poner un caso, una familia que es racista. Y que porque lo he visto, ¿no? En donde si eres güerito, si tienes los ojos azules, si tienes la piel blanca, entonces eres aceptado, eres incluido, eres presumido. Este sí es mi hijo. Este sí, mira qué bonito, con esos ojos azules tan preciosos, o mira mi hijo tan bonito que nació con la tez blanquita, y este sí salió bonito. En cambio, este otro salió a su abuelo, que era moreno, que tenía el cabello oscuro, que tenía los ojos, negros, ¿no? Entonces, a ese que nace, si la madre es racista, a ese que nace distinto a ella, o a lo que ella considera bonito, lo va a excluir. Lo mismo el padre. El padre puede excluir, la madre puede excluir y pueden excluir a sus hijos por distintas razones. Una puede ser por el color de piel o por sus rasgos físicos. Esto es algo que todavía se ve en muchísimas familias. La otra es, y esto es un poquito más delicado, pero por ejemplo, si una mujer tiene problemas personales, íntimos, de relación consigo misma, de inseguridad, de insatisfacción, de lo que tú quieras, en donde la relación consigo misma esté muy herida. Si tiene una hija, va a reflejar todos los asuntos internos de ella en la hija y va a excluir a la hija, porque excluir y y rechazar a la hija viene de una exclusión y de un rechazo personal. Cuando un padre tiene problemas de
igual, de personalidad, tiene problemas consigo mismo, no se encuentra, y sobre todo que no se ha dado cuenta que tiene problemas consigo mismo. Igual la madre, personas que no se han dado cuenta, que viven muy en la inconsciencia, pues, de lo mal que se tratan y de su baja autoestima. En el momento en que un padre tiene un hijo, va a proyectar en el hijo sus inseguridades, sus dolores, sus enojos, todo lo que a él le pasa, y entonces va a rechazar y excluir al hijo. Y puedes ver en muchas familias, por ejemplo, como la hija, en cambio, con la hija la arropa, ¿no? Entonces, en muchas familias, la hija es, amada por el padre, incluida por el padre. Y el hijo es amado por la madre e incluido por la madre, pero no por el padre. Lo mismo si es hija, no, al revés. Y se piensa, esto se ve como si fuera normal, ¿no? Como si, ay, pues ya ves, todos los padres prefieren a las niñas y todas las niñas prefieren a los hijos varones. Y esto que se ha tomado como una normalidad no es normal. Viene de carencias internas bien profundas, en donde hasta que la madre puede trabajar consigo misma y puede ver sus propias carencias y llenar sus propias carencias, va a poder tener una relación con su hija más cercana en donde incluya a la hija, porque evidentemente va a dejar de proyectar en ella todos sus asuntos no resueltos, y lo mismo el padre. Hasta que un padre no ve en el hijo, no resuelve sus cosas internas, entonces no va a poder, no va a poder aceptar a su hijo varón. Entonces, esto es algo que tiene como varias aristas, ¿no? Una es, la otra es la cultura, el lugar en el que naces. Puedes nacer en un espacio, vamos a poner un ejemplo de alguien que emigra y que tus padres van a hablar de una manera diferente, incluso si hablan español, ¿no? Una familia de colombianos o de venezolanos o que emigran a México, por ejemplo, es el mismo idioma, pero la manera de hablar es distinta de sus padres con el entorno. Entonces, ahí hay un juego en la inclusión y en la pertenencia. Es a dónde pertenezco, a dónde me incluyo, cómo voy construyendo mi personalidad y cuál es el trabajo que necesito hacer para poderme sentir y para poder ser incluido y para poderme sentir incluido y para poder sentir que pertenezco, ¿no? A veces también nos pasa que nacemos en una familia y ya cuando somos, bueno, no voy a hablar mucho de los jóvenes, porque yo creo que los jóvenes en general deben de tener una sensación de no pertenencia con la familia, ¿no? El adolescente está buscando su propio mundo, su identidad, su libertad, y se pregunta quién es y qué quiere en la vida. Entonces, es muy frecuente encontrar que los adolescentes sientan que no pertenecen a la familia en la que nacieron. Pero luego te encuentras adultos con esta misma sensación. Y entonces ahí es a donde tú necesitas mirar, eh, ¿qué pasa aquí? ¿No? Porque sí puede ser que tu esencia no esté tan acorde a, pues, a la manera de ser de la familia o a los comportamientos familiares. Y ¿a qué responde esto cuando nacemos con una esencia que es un poco diferente a la familia? Y este es todo un tema. Yo creo que ese es el tipo de exclusión y de no pertenencia, pues, más difícil de poder manejar, más delicado todavía para poder tener un orden ahí. Luego está la otra exclusión, que es la que hacen las personas cuando te sacan de un país y te tienes que ir por obligación, ¿no? Es como, no sé, desde los castigos, como lo tenemos en las historias griegas, como con Edipo, ¿no? Que Edipo fue excluido del lugar donde nació, como tantos personajes, cuando el máximo castigo que se les aplica
a lo largo de la historia es justamente el ser excluidos del lugar en el que nacen y tienen prohibido regresar a su país de origen. Entonces, las personas cuando tienen que salir de sus países porque son obligados, no por una decisión personal, sino porque son obligados a salir, ya sea que te corran o ya sea que que pidas asilo político o que quieras unas mejores condiciones de vida, estás saliendo por una emergencia y por sobrevivencia. Y aquí también tenemos entonces una herida de exclusión que las personas sí necesitan trabajar para que puedan sentir que pertenecen al nuevo lugar en el que van a ser adoptados, ¿no? Y bueno, también tenemos todo el tema a un nivel más macro de la exclusión, si pensamos en las razas. Hay razas que han sufrido temas de exclusión de manera muy violenta. Tienes, por ejemplo, a la raza judía, que ha sido una raza altamente perseguida, en donde los judíos mismos siempre tienen que salir huyendo del lugar en el que viven, como pasó, por ejemplo, en la Edad Media, en España, hacia el año de 1100, 1200 más o menos, en donde antes de esta etapa, recordemos que en España había una armonía y una convivencia bien padre, bien armoniosa entre los árabes, los judíos y los cristianos, los católicos de aquella época, y podían convivir todos en el mismo espacio, incluso podían compartir el mismo templo para adorar a 3 diferentes dioses, y los monarcas y los reyes y los mismos, altos mandatarios dentro de los árabes utilizaban o se hacían asesorar de los judíos. Los judíos porque siempre daban aportaciones muy valiosas, muy importantes en la medicina, en la literatura, en el arte, en las estrategias gubernamentales o en las estrategias de defensa o lo que fuera, siempre los judíos daban aportaciones increíbles. Entonces, esta armonía se terminó hacia el año 1100 más o menos, cuando empieza a haber invasiones de África, y estas invasiones hacen que los judíos empiecen a huir. Y bueno, esta es una de las muchas etapas históricas, no nada más la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos más cerca de nuestra memoria. Pero los judíos han sido una raza muy perseguida, es una raza que tiene que huir, que busca su lugar de origen y que además siempre dice: "¿Cuál es la tierra prometida? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es ese lugar a donde pertenece mi raza?", y quieren ir a vivir allá. Lo puedes ver también históricamente, por ejemplo, con todos los aztecas que fueron bajando en hordas buscando ese lugar prometido, ese lugar que el Dios le dijo, porque además siempre hay un Dios, ¿no? Que te dice: "Este es el lugar en donde tú vas a poder fundar tu cultura, tu historia, porque es el lugar que te pertenece como raza", y te da todas las señales para que puedas fundar ahí tu lugar, ¿no? Entonces hay una serie de historias míticas de acuerdo a los diferentes tipos de razas, en donde tú ves que hay una búsqueda que es siempre como muy, ¿cómo te dijera? Como necesaria, de saber cuál es mi lugar de pertenencia, en dónde puedo anclar mi energía, qué es lo que me hace sentir que pertenezco a un grupo, que tengo aceptación del grupo y que puedo tener una convivencia armoniosa, de calidez, de relaciones con el grupo al cual pertenezco. Y esto nos afecta a nivel macro o a nivel micro. Y tenemos razas, como bueno, yo creo que la raza más violentada y más agredida y excluida de la historia es la raza negra, en donde la raza negra ha sido además utilizada por
por muchísimos, muchísimos años como esclavos, los esclavos negros que vinieron a América después de la conquista. Esto se llenó de la esclavitud negra, ¿no? En tantos países, no nada más en Estados Unidos. Estamos acostumbrados a relacionarnos con los esclavos negros solo como la historia de Estados Unidos, pero en México había esclavitud negra también. Y así podemos ver actualmente una serie de regiones como, bueno, los mismos indígenas, por supuesto, que también fueron esclavizados, ¿no? Pero aquí podemos ver regiones actualmente de comunidades que tienen rasgos completamente negroides y son descendientes de aquellos africanos que vinieron en tiempos de la conquista y que fueron vendidos y utilizados como esclavos. Entonces, tenemos mucha historia. Es como el tema de la exclusión y de la falta de pertenencia es un tema que abarca a toda la humanidad a lo largo de la historia, a nivel macro. Y luego lo podemos ver a nivel micro, a nivel muy individual, muy personal, cuál es la importancia y la necesidad de saber que somos incluidos y que pertenecemos. ¿Cómo es que el sentido de pertenencia te da, cómo te dijera? Es como te da, te da calma, te da centro, te da equilibrio. Y también el sentido de exclusión y de no pertenencia te puede generar, no nada más la inseguridad, sino mucho enojo interno, ¿no? El enojo con el grupo que te excluye. N Mariana, escuchándote, escuchando la historia de Edipo, ¿no? Se me vino a la mente también esta novela Circe, donde hay una Ujú, diosa excluida ándale. y, y como que esto se repite como Ujú. si fuera el inicio también de un viaje, ¿no? Como del camino, el famoso camino del héroe, un viaje personal de autodescubrimiento, como si esa herida de la exclusión también fuera necesaria para que nosotros aprendamos a incluirnos a nosotros mismos. Exactamente, exacto. Y yo creo que la novela de Circe, que es maravillosa, habla muy bien de eso, cómo una diosa es excluida del Olimpo, del mundo de los dioses, porque tiene ciertas características y cualidades que la hacen ser diferente a los demás dioses, y esas características y cualidades tienen que ver con las humanas, como la voz. Ella habla diferente, tiene unos sonidos que son diferentes y esos sonidos son los sonidos humanos, ¿no? Entonces, es muy lindo ver cómo en esta novela de Circe, que la recomendamos muchísimo, muchísimo, de veras, como una de las novelas más hermosas que yo he leído en mi vida, cómo este transitar de esta diosa para poderse encontrar a sí misma y para poder mirar qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella necesita y en dónde está su propia verdad. Entonces, es cierto que cuando logramos transitar por la herida de exclusión o de sentirnos excluidos, que nos podemos sentir excluidos de la familia, por ejemplo, cuando nacemos con ciertas características que son diferentes o actualmente ya están haciéndose una serie de experimentos para entender a los niños y están encontrando que los niños no es que sean tontos o que tengan una deficiencia en su capacidad intelectual, sino que tienen una manera diferente de aprender. Y esta manera diferente de aprender en las escuelas, en las instituciones que son todavía muy tradicionales y que siguen siendo como que siguen funcionando como las escuelas del siglo XIX, son estos niños que son diferentes, no son incluidos y aceptados dentro de sus diferencias, sino que son excluidos. Y la herida y se generan heridas de exclusión, y lo puedes ver en todos lados, ¿no? Es a nivel de aprendizaje, como decíamos, lo puedes ver con toda la comunidad LGTB que ha sido tan
excluida y que se le ha juzgado tanto, la exclusión va con el juicio. Cuando nosotros, tenemos esta capacidad de incluir lo diferente, de incluir lo que no se parece a mí, estamos ya, dando un paso a un proceso que es bien, bien individual, que se llama la propia inclusión. Es yo me incluyo en mí, yo me acepto en mí, porque habría que mirar dentro de los temas de exclusión y de falta de pertenencia, ¿cuáles son todas aquellas áreas en donde yo también me excluyo? Yo me excluyo de los lugares, yo me excluyo de la sociedad, yo me excluyo de este país o yo me excluyo de esta familia y más internamente, yo me excluyo de mí. Yo siento que no pertenezco, yo siento que qué hago viviendo en este cuerpo, o que qué hago viviendo en este planeta, o en esta época histórica, y me estoy, continuamente excluyendo. He escuchado muchísimos comentarios de personas que dicen: "Yo creo que yo fui adoptada, yo creo que no me están diciendo la verdad", ¿no? Em o cómo podemos aceptar nuestras diferencias y al mismo tiempo sentir que sí pertenecemos a nuestro cuerpo, a nosotros mismos y a la familia o al entorno en el que nacemos. Yo pienso, por ejemplo, en mi tipo de sangre, ¿no? Que es algo que a veces comparto. Yo tengo un tipo de sangre que es raro, que es rarísimo y que no tiene nada que ver con mi familia. No hay una sola persona en mi familia que tenga el tipo de sangre que yo tengo. Mis abuelos tampoco tienen este tipo de sangre. Entonces, y luego en México, en mi país, a donde yo pertenezco y a donde yo nací, hay muy, muy poquitas personas con mi tipo de sangre, de tal manera que si a mí me llegara a pasar una emergencia, no podrían hacerme una transfusión. Ya una vez me pasó eso. Tuve una emergencia hospitalaria y en todo el país no había un solo litro de sangre de mi tipo. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Fíjate, es interesante porque es una diferencia física. No tiene que ver con el color de la piel, no tiene que ver con rasgos físicos, tiene que ver con algo anatómico, una sangre que no tiene nada que ver con mi familia y y casi nada que ver con el país en el que nací. ¿Qué hago con esa diferencia? ¿Me incluyo o me excluyo? ¿No? Y este es el tema. ¿Qué hago con eso que es distinto? Porque la exclusión y la falta de pertenencia tienen que ver con aquello a lo que yo me siento diferente. Si yo me cambio de país, o si una familia me adopta, que ahorita quiero tocar ese tema, el tema de las adopciones, que también es bien interesante, entonces puedo sentir que hay una diferencia, ¿no? Estoy en un país en donde se habla un idioma distinto al mío, o a lo mejor hablan el mismo idioma, pero con una serie de modismos y de entonaciones que no son como el país en el que yo nací, y tienen una serie de comportamientos y de costumbres y de reglas que son diferentes a mí. Entonces, ¿cuáles son todas estas herramientas internas que voy a tener que desarrollar para generar la capacidad de adaptación y la adaptación me va a permitir incluir en mí? No es que ellos me incluyan a mí, es que yo incluya dentro de mí las nuevas costumbres, el nuevo lenguaje, la nueva manera de pensar. Y entonces toda mi capacidad de adaptación eh, tiene que sufrir una modificación en mi cerebro. Es una nueva forma que está en el cerebro y que está en el corazón también, porque la inclusión es algo en donde se activa el cerebro, pero también el corazón. El corazón, desde el amor o desde la gratitud y desde la capacidad de aceptación, es que incluye nuevas propuestas y nuevas costumbres a una nueva manera y a una nueva forma de vida. Pero
esto es cuando yo salgo, ¿verdad? Cuando yo salgo de un país. Cuando tengo una diferencia que es física y que eso no significa como el tipo de sangre. Yo tengo un tipo de sangre que hay poca en México, que nadie en mi familia tiene. Eso no significa que yo no sea mexicana y que yo no pertenezca a la familia a la que pertenezco. Y tampoco significa que me intercambiaron en el cunero cuando nací. O sea, no hicieron ni confusión de bebés, ni me intercambiaron por otro bebé. No, soy la misma, de la misma madre, del mismo padre, pertenezco a esta familia por lado de madre, por lado de padre, y sin embargo tengo una diferencia anatómica que no coincide. Entonces, ¿cómo puedo incluir en mí misma la diferencia anatómica que tengo, aunque no entienda o no sepa por qué nací con una sangre tan distinta y tan rara en el planeta? Em, y al mismo tiempo, necesito incluirme y saber que tener esta diferencia no me hace, ser no me hace sentirme, fuera de pertenencia, ¿no? Entonces, en mi propia capacidad de aceptar mis propias diferencias y con mis diferencias yo poderme incluir en mi familia y en la comunidad en la que pertenezco, es en donde está, digamos, que la completud de mi propia comprensión con mi esencia, con quién soy, con mis cualidades, con mis características y con lo que no soy. Y para las personas adultas, Marian, que hoy quizás les está resonando esto y que a veces sienten esta división entre sentirse excluidos de un grupo, puede ser de familia o puede ser de amigos o puede ser en el trabajo o ¿no? En muchos ambientes a veces nos sentimos fuera. ¿No? Ujú. ¿Cómo poder distinguir qué tanto eso viene de mi propia herida, que yo soy la misma que me estoy autoexcluyendo del grupo? Ujú. Ujú. Poder mirar eso, cómo podemos mirar las heridas propias de exclusión, cómo nos autoexcluimos y también cómo podemos ser conscientes cuando excluimos a los demás. Porque a Ok, veces no esto nos esto damos es muy cuenta y lo imp hacemos. sí, claro, por supuesto, no nos damos cuenta y excluimos. Fíjate que en el primer punto quisiera yo tocar 2 cosas. Una es cuando tú no te puedes incluir en un grupo por una herida o por un trauma. Y la otra es cuando no te puedes incluir en ese grupo porque, tu diferencia es tan diferente que no hay manera de poderte incluir. Estás en el grupo inadecuado. ¿Cómo? Inadecuado para ti, como el cisne que nace dentro de un grupo de patos. ¿Qué hace un cisne con un grupo de patos, no? Es que, ¿qué hace ahí perdido? Se parece que es igual, pero no es igual. A pesar de nadar parecido a los patos, el cisne es un cisne y es un ave diferente a los patos. Entonces, el cisne necesita irse con su grupo de cisnes. No tiene por qué luchar contra corriente. Si el cisne está perdido dentro de un grupo de patos, que se vaya de ahí y que busque a sus cisnes. Necesitamos también aprender cuáles son los grupos y los entornos que son afines a nosotros mismos. Para ello, tenemos que tener muy claro quién soy, cuál es mi esencia, con qué vibro, con qué no vibro, en dónde me siento yo adaptada, en donde no me siento adaptada, y no porque haya un problema en mí, sino porque no es como la vibración de mi propia esencia.
es como las personas que tienen que trabajar en una empresa, por ejemplo. Estas personas que son muy libres, a mí me pasó, yo traté de trabajar en una empresa cuando era muy, muy, muy joven y, pues, nomás no pude, ¿no? No, desde el tipo de ropa, ¿no? Usar traje sastre y los tacones y el sobremaquillaje y tener una personalidad que iba totalmente en contra de mi esencia. Yo me acuerdo a los 20, 21 años que decía yo: "¿Qué hago aquí? Esta no soy yo". Y tenía una sensación de autoengañarme y de forzarme a ser de una manera con tal de ser admitida en un grupo. Entonces, ahí tenemos que fijarnos, si hay un forzamiento en un cambio de mi personalidad, porque la personalidad y la esencia necesitan ser coherentes, tienen que ir de la mano, que tu personalidad y tu esencia sean acordes a quien tú eres. Si tú empiezas a ir en contra tuya con tal de ser aceptado en un grupo, el grupo que sea, el grupo social, incluso el grupo familiar. De verdad, a veces hay personas que nacen dentro de una familia y que y que nomás les cuesta mucho trabajo estar con la familia. Voy a poner un ejemplo, una familia en donde todos son, ingenieros, todos, y de repente nace un artista. Entonces, como, ¿qué hace un artista en una familia de ingenieros, no? Y el artista sufre, verdaderamente sufre, y le cuesta mucho trabajo asumirse como artista. Si los papás no respetan, y si el entorno familiar no respeta que ese hijo nació con cualidades artísticas en lugar de con toda la estructura con la que nacen los ingenieros, entonces esa persona va a sufrir muchísimo. Y esa persona, la única manera en la que se va a poder estar en paz y poderse sentir incluido en consigo mismo es cuando acepte que su esencia es de artista y que el núcleo de personas que tiene que buscar, pues es a otro grupo de artistas en donde se sienta afín. Un artista se va a sentir como pez en el agua con los filósofos, con otros artistas, con artistas plásticos, con gente que sea muy libre. Pero un artista en medio de un entorno empresarial va a sufrir muchísimo, o en medio de un entorno tan estructurado como la construcción, va a sufrir muchísimo. Entonces, también necesitamos, mirar eso, necesitamos mirar cuáles son las cualidades de nuestra esencia afines a nuestra personalidad, ser coherentes con ello y también ser como muy leales, ¿no? Y estar en paz con nuestros cambios y nuestras decisiones. Podemos decir, bueno, yo entiendo que nací en esta familia en donde todos son ingenieros, pertenezco a esa familia, pero mi esencia es de artista, yo soy más libre y voy a convivir más parte de mi tiempo con personas que sean afines a mí, en donde yo pueda ser como un pez en el agua, como un cisne con otros cisnes, en donde no hay un forzamiento ni una cosa ahí, pues que nos va a implicar un sufrimiento en alguna medida, ¿cierto? Entonces, esta es como la primera parte, ¿no? Que tú me decías. ¿Y cuál era la segunda? Recuérdamela. Ay, ahora ya, es que me quedé con la última que estabas diciendo. Ya me olvidé de mi propia pregunta. Ajá. Este, a ver si se me viene. Bueno, estamos hablando de cuando nos autoexcluimos, también porque nuestra esencia. Y cuando nosotros excluimos a los demás. Cierto, muy importante, cuando excluimos a otros. Las personas que tienen heridas de exclusión, que han sido excluidas del entorno familiar o de la escuela o del país en el que viven, si no sanan esto de manera inconsciente, van a replicarlo y lo van a replicar excluyendo a otros. Entonces, y no lo ven, no se dan cuenta. Les parece como si tuvieran el derecho, ¿no? De poder excluir a otros. ¿A quiénes vas a excluir? A lo mejor vas a excluir a
a todas aquellas personas que no sean como tú, o a aquellas personas que practiquen una religión diferente a la tuya, o que practiquen costumbres distintas a las tuyas. Entonces tienes, por ejemplo, a los maometanos excluyendo a los israelitas excluyendo a los católicos excluyendo a los israelitas y a los árabes y a todo mundo. Tienes a las sectas. El nacimiento de todas las sectas está basado en la exclusión. Es quieres pertenecer porque el sentido de pertenencia es un sentido humano necesario. Es necesario para la sobrevivencia y para el equilibrio emocional saber que tú perteneces a un grupo, a un entorno, a un ambiente, a una familia. Esta es la familia a la que pertenezco o es el país al que pertenezco. Eso es fundamental para nosotros, nos da mucha seguridad y nos da como un sentido de, híjole, pues, es que la única palabra que se me viene siendo el de pertenecer. Pertenecer es importante para el ser humano. Y todos los grupos sectarios, o los grupos de las, ¿cómo se llaman? Todos estos grupos como religiosos o que se vuelven muy sectarios y muy así, toman la necesidad humana de la pertenencia para primero te hacen sentir bien, te dicen: "Es que tú perteneces a nosotros y nosotros a ti te queremos y formas parte de esta familia", y no sé qué. Pero después no te permiten salirte del contexto o utilizan, toda la organización sectaria para poder manipular y para poder, gobernar al grupo. Esto es algo que vas a ver muy frecuentemente, pero el sentido de pertenencia es utilizado también por muchas marcas. Tenemos a las marcas de los deportistas, ¿no? A los Nike, a los no sé qué. Tenemos todos estos grupos que se van haciendo y todas estas marcas publicitarias en donde toman el sentido de la pertenencia, que es una necesidad humana, para jalar clientes y para que uses lo que ellos usan. Entonces, lo puedes ver en las modas también, las personas que usan tal tipo de bolsa o tal marca de zapato, y que lo usan porque quieren sentir que pertenecen a ese estatus social o a ese estatus económico o a eso que está ahora de moda. Entonces ves así a todas las mujeres vestidas iguales en diferentes etapas de la historia de la moda y luego ves a todos los hombres igual haciendo las mismas cosas. Entonces, fíjate cómo todo este sentido de pertenencia nos va gobernando en la vida. Y lo que nos va sanando y lo que nos va poniendo en un equilibrio es, primero, aceptar que necesitamos sentir que pertenecemos. Aquel que dice: "No, yo no pertenezco a nada nunca", no es cierto. No es cierto que no perteneces a algo. Perteneces a un país, a una colonia, a una entidad. Tienes un apellido de madre, un apellido de padre, perteneces. Entonces, primero es aceptar que pertenecer es una necesidad de ser humano, porque somos seres comunitarios. Luego, una vez que lo acepto, ver cuáles son aquellas cualidades o aquellas características que yo necesito en mí, para mí, de acuerdo a quien yo soy y en donde yo me siento bien, donde yo siento que soy libre, donde no siento que tenga que ponerme una careta para ser aceptado o usar un disfraz para ser aceptado, o que puedo o que debo modificar mi personalidad o mira, ahorita pensé, por ejemplo, en todas las mujeres que se hacen cirugías plásticas, ¿no? O que se aumentan los senos, o que se cambian el rostro, o que se modifican el cuerpo para ser aceptadas por los hombres o por otras mujeres, sin un respeto a su esencia y a su configuración. Lo vimos, por ejemplo, también cuando empezaron a salir las muñecas Barbie, en donde entonces todas las mujeres querían parecerse a las Barbies y perdieron
el sentido de su esencia y la orientación del respeto hacia sí mismas. Entonces, tenemos una serie de cualidades que nos permiten tener un contacto profundo con nuestra propia esencia y de ahí, entonces, elegir cuál es la comunidad a la que queremos pertenecer. Luego, si eso lo tenemos claro, vamos a poder aceptar a todos los diferentes sin excluirlos de nuestra vida. Porque también sucede, por ejemplo, dentro de la comunidad gay, que han sido tan fuertemente excluidos. Dentro de la comunidad gay, tú puedes ver cómo los gays excluyen a los que no son gays. Entonces, ellos mismos ya dieron el primer paso también de la exclusión, excluyendo a todos los que no son como ellos. O dentro del mismo grupo gay, ahora con tantas diferencias dentro de esta, el LGTB. Entonces, ¿cómo es que entre ellos mismos hay una fuerte exclusión? La exclusión nos va a llevar a la agresión, inevitablemente, no a la aceptación, ni a la paz, ni a la armonía. ¿De qué manera podemos aceptarnos a nosotros mismos con nuestra esencia y al mismo tiempo aceptar a los demás con sus diferencias? Lo que es diferente a nosotros no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es sencillamente diferente. ¿Y cómo podemos convivir todos en un mismo entorno? Y yo otra vez me voy a remitir a este ejemplo histórico de España en la Edad Media. Me gusta muchísimo esa parte de la historia. Yo no sé por qué en México la llamamos el oscurantismo. A mí me parece que es una época de muchísima luz, de mucha evolución en la conciencia del ser humano. Pero me parece increíble que 3 religiones tan distintas como los judíos, los cristianos y los maometanos hubieran podido convivir, apoyarse, respetarse y amarse, las 3 razas y las 3 culturas, porque son 3 culturas bien distintas, en donde los 3 aportaron cosas extraordinarias a España, le dieron un crecimiento exponencial y qué bonito, ¿no? Que imagínate, en un mismo templo, en una puerta se adora a Alá, en otra puerta se adora a Jesús y en la otra puerta se adora a Jehová. En un mismo templo se podía haber esta combinación de prácticas religiosas y de filosofías, y en donde cada una de las razas puede admirar lo que el otro tiene que contribuye a lo que yo necesito y entonces empieza a haber todo un intercambio. En lugar de haber una exclusión, en la inclusión permite el intercambio. La exclusión lo que hace es que, queremos sentirnos superiores al otro, queremos dominar al otro y queremos forzar a que el otro piense y haga las cosas como yo las hago, porque yo creo que eso es mejor. En la inclusión hay un respeto a una convivencia armoniosa. Primero, hay un respeto a uno mismo y una valoración a uno mismo. ¿Cómo? Los judíos se valoraban y se respetaban y amaban sus propias costumbres, lo mismo que los árabes y lo mismo que los católicos, que los cristianos. Y esto funcionó muy bien varios siglos dentro de España. Y puedes ver gran crecimiento en una sociedad, gran expansión humana. Pero luego se acabó, todos los cuentos se acaban, ¿no? Aunque duren 400 años, se van a acabar. Y la de España se acabó con la invasión de los mozárabes. Entonces, em, queremos queremos en estos momentos en donde hay globalización, en estos momentos en los que hay un gran intercambio
de religiones, de culturas, en donde ya empieza a haber una apreciación de lo que el mundo tiene que ofrecernos, ¿no? Queremos abrir la inclusión y sembrar la inclusión en todas las regiones del mundo. Así puedes ver, por ejemplo, gente que nació católica que se vuelve budista. Y eso no implica que excluya al cristianismo o que ahora critique al cristianismo. Puede aceptar costumbres y puede aceptar, una serie de, digamos, de filosofías y de formas de vida que van a contribuir a su vida ahora a través del budismo, o a través del hinduismo, o a través del judaísmo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener un intercambio? Y lo mismo con las migraciones, Anita, porque ves como todas las migraciones, claro, es gente que sale de su lugar de origen, pero va a llegar a un nuevo lugar y va a empezar a transformar la cultura de ese lugar. Va a transformar toda la manera de organización. Entonces, por una parte, los migrantes necesitan asimilar la nueva cultura, pero en sus propias costumbres van a empezar a aportar también, una serie de cualidades y de herramientas que son muy necesarias en la nueva cultura a donde se van a ir a instalar. No, me río porque pienso, ¿cuántos mexicanos he conocido este año que toman mate? Ajá, Los argentinos hemos aportado el mate aquí. No, pero sí, es muchísimos. hermoso lo que dices. Es hermoso como cuando hay inclusión, se vuelve una red, ¿no? Un tejido, como hablamos nosotras aquí de los tejidos de conciencia, vamos aportando. Y para ir cerrando este episodio, Marianne, bueno, yo quiero compartir que escuchándote se me vino a la mente esta reflexión de qué importante que es apreciar a esas personas con las que te sientes completamente, como dices, pez en el agua, a Ujú, esos otros cisnes con los que tú puedes ser cisne, ujú. por un lado valorar. Y si quizás no lo has encontrado, también saber que no eres el único, que sí Exacto, están por ahí, sí, que sigas ese llamado del corazón a buscar a ujú, los otros que te hagan sentir como pez en el agua, sí, donde no tengas que forzar ninguna parte de ti, donde puedas ser auténtico. así es. Pero Sí. yo creo que ese llamado se encuentra también cuando has mirado qué es, cuáles son tus propias cualidades y cuál es tu esencia. Entonces, cuando tú miras cuáles son tus cualidades y tu esencia, pues claro que vas a seguir la voz de esos otros que andan por ahí ya reuniéndose y entonces puedes escuchar ese llamado. Pero si no sabes cuáles son tus cualidades y no conoces tu esencia y la aceptas tal y como es, difícilmente vas a tener oídos para un llamado de tu esencia. Entonces partimos del trabajo interior con uno mismo, siendo bien leales y no juzgándonos, no juzgando a los otros, no criticándonos, sino aceptando exactamente como somos para poder acudir al llamado de esos otros que son como uno mismo. ¿No? Entonces sí, no estamos solos. Esto es muy importante que dijiste. No estamos solos. Siempre va a haber un grupo de personas y una comunidad que es afín a nosotros mismos. Y es muy importante poder estar en esa comunidad y ser libres, auténticos, expresivos, como pez en el agua, de manera natural. Mm. Muchas gracias, Marian. Ujú, Muchas gracias. Y a todos ustedes también, tejedores de sí, conciencia, por escucharnos. Espero que se hayan sentido como peces en el agua en este episodio. sí, Y si también les incomodó, pues qué valioso es poder darse cuenta cuando uno está quizás sobreactuando en un grupo o tratando de ujú, adaptarse a un ujú, grupo en el que ujú, realmente no pertenece. ujú. eh, y que poder darse cuenta de eso quizás es un primer paso para aceptar tu propia esencia y como decías, María, no dejas de pertenecer a tu familia por ser distinto. Al revés, le das la vuelta y encuentras tu Ey, lugar. sí, Ujú. sí.
Sí, sí, sí. Muy bien. Mm, Pues muy bien. gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, recordarles si les gustó este episodio, que lo compartan, que nos pongan sus comentarios ahí mismo, en el mismo podcast, nos los pueden poner para que nosotros los podamos leer de inmediato. Y si les gustaría un tema, que ahí lo pongan, sugiéranlo y con muchísimo gusto lo desarrollamos. Así es. Abrazos.